En este vídeo vamos a resolver dos ejercicios tipo de reacciones químicas. En el primero vamos a tener carbonato de sodio que va a reaccionar con cloruro de calcio para formar carbonato de calcio y cloruro de sodio. El dato es que la masa del carbonato de calcio son 25 gramos. Como datos también me dan la masa atómica del calcio, 40 unidades de masa atómica, la masa atómica del carbono, 12 unidades de masa atómica, la del oxígeno, 16, y la del sodio, 23 unidades de masa atómica. Voy a empezar ajustando la ecuación y para eso voy a colocar los coeficientes estequiométricos, que como no sé cuáles son, los voy a poner con letras. El primero A, el segundo B, el siguiente C y el último D. Y lo voy a resolver por el método matemático, empezando por el sodio. Sé que el sodio está en el primer elemento, cuyo coeficiente estequiométrico es A, y sé que hay dos átomos de sodio. Por lo tanto, hay dos átomos en el compuesto A. En el compuesto B vemos que no hay sodio, así que puedo poner 0B, y eso va a ser igual a 0C, dado que en la molécula C tampoco hay sodio, más 1D, ya que en la última molécula sí hay un átomo de sodio. Voy a hacer lo mismo con el átomo de carbono. Un átomo de carbono en la molécula A, ninguno en la molécula B, en la molécula C hay uno y en D no hay ninguno. Con el oxígeno hay 3 en A, ninguno en B, 3 en C y 0 en D. Con el calcio y por último con el cloro. Todas estas ecuaciones puedo trabajar con ellas y si me doy cuenta, la ecuación del oxígeno y la del carbono me dicen exactamente lo mismo, que A es igual a C. Por lo tanto puedo escribirlo. De la del sodio tengo que 2A es igual a 1D, de la del calcio que B es igual a C y la del cloro que 2B es igual a 1D. Una vez que tengo todas las ecuaciones, escojo la letra que quiera y le doy el valor que yo quiera. Con práctica, al final podrás decidir mejor de primeras cuál es el valor que te conviene más. De los 4, yo voy a escoger la A y le voy a dar el valor 1. De tal manera que, como A es igual a C, de la primera ecuación, pues también sé que C vale 1. Y como B es igual a C, sé que B también vale 1. Por último, para calcular D, puedo usar la ecuación segunda o la última. Independientemente de cuál use, D tiene que valer 2. Por lo tanto, ya tengo la ecuación ajustada, puedo borrar los coeficientes que son letras y ajustarlo con los números. Cuando pongo el 1, puedo ponerlo o no ponerlo, tiene el mismo significado, así que para ahorrarnos los unos, ahorramos espacio y no los ponemos. Ya tenemos la ecuación ajustada, por lo tanto ya podemos empezar el ejercicio de la reacción. Para hacer este tipo de ejercicios es bueno seguir el siguiente esquema. Si nos fijamos, nosotros empezamos en la parte superior izquierda, me dan la masa de uno de los productos y tengo que llegar a la parte superior derecha, donde me piden la masa de uno de los reactivos. Entre medias tendré que calcular los moles, tendré que trabajar con moles en la reacción. Por lo tanto, voy a empezar calculando los moles del carbonato de calcio. Para ello, ¿qué hago? Primero, calculo la masa molar del carbonato de calcio, que será igual a la masa molecular, pero expresada en gramos, de tal manera que el calcio tiene una masa atómica de 40, más el carbono que tiene masa atómica 12, más 3 átomos de oxígeno que tienen masa atómica 16, obtengo una masa molar de 100 gramos y la expresamos en gramos partido por mol porque es la masa molar, la masa de un mol. Una vez que tengo la masa molar, puedo calcular el número de moles del carbonato de calcio como la masa que me han dado en el laboratorio, por así decirlo, M minúscula, dividido entre la masa molar, todo referido al carbonato de calcio. Con eso tendremos que los 25 gramos que tengo en el laboratorio dividido entre los 100 gramos por mol de la masa molar, tengo entonces 2,5 moles de carbonato de calcio. Una vez que sé cuántos moles tengo de carbonato de calcio, voy a determinar los moles del carbonato de sodio, ya que me piden la masa de este compuesto. Para ello me voy a fijar en los coeficientes estequiométricos. Sé que cuando no hay ninguno es igual a un 1. Los coeficientes estequiométricos me dicen la relación que existe entre cada molécula y en este caso lo que me dice es que para formar un mol de carbonato de calcio necesito hacer reaccionar un mol de carbonato de sodio. Como en mi ejercicio yo tengo 2,5 moles de carbonato de calcio, necesito hacer reaccionar X moles de carbonato de sodio. Esto es una simple regla de 3 y sabemos lógicamente que los moles de carbonato de sodio van a ser 2,5 moles también. Una vez que he obtenido los moles de carbonato de sodio, me piden la masa de ese compuesto. Para ello de nuevo tengo que usar la masa molar. Voy a calcular esta vez la del carbonato de sodio. Tengo dos átomos de sodio,
cuya masa molar es 23, más un átomo de carbono, masa atómica 12, más 3 átomos de oxígeno, masa atómica 16. Con eso obtengo una masa molar de 106 gramos por mol, de tal manera que la masa que obtengo en el laboratorio de carbonato de sodio va a ser igual al número de moles multiplicado por la masa molar. Simplemente es despejar de esta misma fórmula de aquí. Como tengo 2,5 moles, multiplico por la masa molar, 106, y obtengo un valor de la masa de 265 gramos. Y con esto ya tendría resuelto el ejercicio. Vamos a pasar ahora a un ejercicio en el que trabajamos con gases. En este caso tenemos una reacción entre el monóxido de carbono con el oxígeno, que es una molécula diatómica, para formar dióxido de carbono. Como datos me dicen que el volumen de monóxido de carbono medido en condiciones normales son 40 litros. Si me dicen que son condiciones normales, eso me indica que la presión es igual a una atmósfera y que la temperatura son 273 Kelvin. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es ajustar la ecuación. Voy a poner los coeficientes estequiométricos y hago las ecuaciones para cada elemento. Para el carbono, para el oxígeno. De esta manera obtengo de la primera ecuación que A es igual a C y de la segunda que A más 2B es igual a 2C. Opero igual que antes y le doy un valor a uno de los coeficientes. En este caso, por ejemplo, a B. Le voy a dar el valor 1. Dado que A es igual a C, este A puede pasar restando y como son iguales, 2C menos A te va a dar C, así que C va a ser igual a 2B. Es decir, 2 por 1, 2. Y como A es igual a C, A también vale 2. De tal manera que mis coeficientes estequiométricos puedo poner ya los números ahorrándome el B, que vale 1. Y ya puedo comenzar a hacer el ejercicio. Sigo utilizando el esquema, pero esta vez estoy en la parte inferior izquierda, donde me dan el volumen de uno de los reactivos. Para calcular el número de moles, lo que voy a utilizar es la ley de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases, R, por la temperatura. La constante de los gases tiene un valor de 0,082 cuando las unidades son atmósferas, litros, Kelvin y mol. Por lo tanto, de esta ecuación tengo que despejar el número de moles, que es lo que quiero calcular, y el número de moles del monóxido de carbono va a ser igual a la presión, que es 1, por el volumen, que son los 40 litros, dividido entre la constante de los gases, por la temperatura. Y obtengo un valor de los moles de 1,79 moles. Una vez que tengo el número de moles del monóxido de carbono, lo que me piden es el volumen de oxígeno necesario para que reaccionen con esa cantidad de monóxido de carbono. Por lo tanto, voy a hacer una regla de 3 con los coeficientes estequiométricos de las moléculas que entran en juego en la pregunta. De tal manera que sé que 2 moles de monóxido de carbono reaccionan con un mol de oxígeno diatómico. Por lo tanto, como yo tengo 1,79, van a reaccionar X moles de oxígeno diatómico, donde X tiene un valor de 0,89 moles. Simplemente resolviendo la regla de 3. Una vez que sé el número de moles de oxígeno, dado que me piden el volumen que debe reaccionar, voy a usar de nuevo la ley de los gases ideales y esta vez voy a despejar el volumen, dado que es lo que me piden. Sustituyo los valores y obtengo un volumen de 20 litros de oxígeno diatómico. Y con esto lo tendría terminado. Por último, comentar respecto a la constante de los gases ideales, que puede tener diferentes valores dependiendo de las unidades que usemos. Si usamos, como hemos dicho, atmósferas, litro, mol y Kelvin, tendrá el valor de 0,082. Si usamos para la presión milímetros de mercurio en vez de atmósferas, el valor será 62,36 milímetros de mercurio por litro partido mol Kelvin. Si usamos como unidades calorías partido mol Kelvin, el valor será de 1,987 calorías partido mol Kelvin. Y por último, si usamos como medida de presión los pascales y como medida de volumen el metro cúbico, su valor será 8,31 pascales por metro cúbico dividido entre mol Kelvin, que también se corresponde a las unidades de julio, unidades de energía, partido mol Kelvin. Estos son los posibles valores que tiene la constante R. Mi recomendación es que únicamente os aprendáis uno, normalmente se aprende el primero, y cambiemos todas las unidades a las unidades de la constante de los gases. También nos podemos aprender el 8,31 porque está en sistema internacional todo. Y con esto tendríamos resuelto el ejercicio.